Policía, dígame. Buenas noches. Les aviso porque he recibido una llamada muy extraña en la que me dicen que si quiero volver a ver a mi hijo, tengo que ir al bar en el que trabaja. Le he llamado por teléfono pero no coge el móvil, así que me he acercado hasta el bar y parece que aquí no hay nadie dentro. Pero no puedo entrar porque no tengo llave y además hay una cosa más rara todavía, y es que las entradas están selladas con silicona. Bueno, no se mueva que mandamos una patrulla para allá. Hola a todos, yo soy Julia y, como habréis visto en el título, hoy os traigo el caso este que os comenté sobre el español que está en los más buscados de la lista de Europol. Como ya os dije, este caso es bastante frustrante porque ya os imaginaréis que el culpable o el presunto culpable se fugó y aún no ha aparecido. Es además un caso un poco enrevesado, así que hay que estar atentos para no perderse ningún detalle. Como os dije también, en este caso apenas hay fotos de los protagonistas, por lo que voy a tener que utilizar un montón de fotos de banco de imágenes para poder ilustrar esta historia. Para poneros sobre aviso, ya os digo que no he encontrado ni una sola foto de la víctima, ni del lugar en el que ocurrieron los hechos, así que imaginaros. En cualquier caso, se trata de una historia muy interesante, así que si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas que, como vosotros ya os sabéis, no me enrollo más, así que vamos con la historia. Nuestra historia comienza a la madrugada del miércoles 28 de mayo de 2003, cuando David de la Cámara Blanco, un joven de 27 años, apareció con un disparo en la cabeza en el interior del bar musical Gothic, situado en la calle de Milà i Fontanal 63 de Sabadell. El bar era propiedad de su padre, lo había adquirido el padre para que David trabajara en él y efectivamente así era. El Gothic estaba regentado por el joven desde hacía al menos 4 años. David quería quedarse en exclusiva con el bar y ya le había propuesto a su padre pagarle un alquiler por la parte del local que aún le pertenecía y comprarle, digamos, el 50% del establecimiento. David era hijo de Carmen Blanco, auxiliar de clínica, y de Ramón de la Cámara, que era un empresario del ocio nocturno, como os he dicho antes. Una pareja que se separó cuando David era muy pequeño, debido a que Carmen se entera de que Ramón es homosexual. En un principio Carmen se fue a casa de su madre, pero tras encontrar trabajo y tener independencia económica, se va a vivir sola con su hijo y empieza a recuperar la relación con su marido, que a partir de ese momento y debido a los prolongados horarios laborales de Carmen, comienza a compartir el cuidado del niño, por lo que David pasaba temporadas bastante largas con ambos progenitores y en el momento de los hechos mantenía una buena relación con ambos. David, por su parte, se había independizado hacía ya tiempo y vivía solo en un piso de alquiler en Sant Quirze del Vallès, desde donde se trasladaba a Sabadell todos los viernes y sábados, que era cuando el bar Gothic abría al público. Hay que tener en cuenta que la aparición del cuerpo de David se produjo un miércoles de madrugada, cuando el local no estaba abierto al público. Según informó la propia policía, tras la aparición del cuerpo de David, todo parecía indicar que se trataba de un homicidio relacionado con el tráfico de sustancias a pequeña escala, una pelea por una deuda o algo parecido. Varios agentes encontraron el cuerpo pasada la madrugada alrededor de las 3:30 de la mañana en el interior del establecimiento llamado Gothic, en las proximidades de la zona hermética de Sabadell, como os he dicho antes. Es en esta zona donde se concentra la mayor parte de discotecas y locales nocturnos de ocio de esta ciudad en aquella época. Según contó la policía, varios agentes se acercaron al local porque habían sido alertados por el padre de la víctima, que a su vez había recibido una llamada muy extraña a eso de las 2 de la mañana. Esa madrugada, el padre de David, Ramón, que tenía entonces 51 años, llamó a la policía. Dijo que sobre las 2 de la mañana estaba viendo la televisión junto a su sobrino, que también se llamaba David, y recibió entonces una llamada muy rara en la que le decían que si quería volver a ver a su hijo fuese hasta el Gothic. Ramón entonces decidió llamar a su hijo, pero su hijo no cogía el teléfono.
Así que Ramón fue al local acompañado de su sobrino con el que convivía y le contó a los agentes cuando se personaron que había intentado entrar en el bar pero que no tenía las llaves. Pero es que además, aunque las tuviera, las cerraduras habían sido bloqueadas con silicona. Y añade que está bastante preocupado por su hijo porque nadie responde y el coche está aparcado justo en la puerta. Cuando la policía comprueba que efectivamente las puertas están selladas con silicona, avisan a los bomberos para que abran la persiana metálica. Ramón y el sobrino esperan fuera mientras la policía entra en el local. Las luces están apagadas y de la calle no entra aún luz porque eran alrededor, como os he dicho, de las 3:30 de la mañana. Pero a pesar de todo, encuentran el cuerpo de David en el suelo, boca arriba, detrás de la barra, con un tiro en la nuca, que parecía haberse producido a cañón tocante mientras estaba manipulando los cables del sistema de sonido. En la barra, muy cerca del cuerpo, había un trapo de limpieza en el que apareció una vaina de la bala y en la barra había 2 refrescos con Coca-Cola, uno de ellos prácticamente lleno. No había signos de pelea ni de robo, no había nada revuelto, todo parecía estar en orden. Y lo único que llamó la atención de los agentes es que quien había apagado la luz lo había hecho bajando los plomos. Y el cajetín de los plomos no estaba precisamente a la vista, sino que se encontraba bastante escondido. Es decir, para bajar el automático había que conocer el local. La policía entonces deduce que quien acabó con David era alguien lo suficientemente cercano como para conocer dónde estaba este cajetín, porque si David estaba manipulando los cables del sistema de sonido, tendría que haber estado haciéndolo con luz. Por tanto, el culpable habría acabado con David, habría bajado el automático, salido del local y cerrado la puerta con silicona. Esta es la secuencia que la policía en un primer momento pensó que había ocurrido. Y aunque, como os he dicho antes, la policía informó a los medios que pensaban que todo había sido un ajuste de cuentas, porque no faltaba nada en el local, las cajas registradoras estaban intactas, no faltaba nada de los efectos personales de la víctima, solo su teléfono. Realmente los policías nacionales del grupo de homicidios que se hicieron cargo del tema siempre tuvieron claro que era muy probable que esto no fuera así, porque la persona que lo había hecho no solo conocía muy bien el local, sino que debía tener bastante confianza con David. Como he dicho antes, el padre y el primo de David esperaron fuera mientras la policía hacía una primera inspección, a pesar de que ya conocían la mala noticia. Cuando los inspectores hablan con ellos, les preguntan acerca de la llamada que han recibido y Ramón, el padre, dice que cuando ha recibido la llamada estaba con su sobrino viendo la televisión y que en la llamada solamente le dicen que si quiere volver a su hijo vaya al Gothic. Y nada más decir esto, cuelgan. Ramón ya le había enseñado esa llamada a la patrulla de la policía local que acudió en un primer momento, así que estos inspectores cuando salieron a hablar con Ramón les dicen que les enseñe el móvil, pero Ramón les dice que se ha quedado sin batería y que no se lo puede enseñar. Así que le dicen que por favor en cuanto cargue el teléfono se lo lleven a la comisaría. También le preguntan que cuándo ha visto a su hijo por última vez y Ramón les dice que ha estado en el Gothic él mismo, ha estado en el Gothic hasta la 1 de la tarde y que no sabía si después su hijo había quedado con alguien o no. También les dice así, desde un primer momento, que su hijo tenía muchos enemigos y les da nombres y apellidos de cada uno. Cuenta que tuvo problemas por la venta de un coche, concretamente un Audi A3, que tuvo problemas por tráfico de sustancias, por deudas, e incluso habló de una presentadora de televisión de nombre Rocío con la que tuvo un problema por un vídeo y que sus guardaespaldas le estaban amenazando. Y también contó el éxito que tenía David con las mujeres, dijo que tenía 2 novias y que a lo mejor alguna de ellas, pues por celos. Así que, visto que Ramón conoce también la vida de su hijo, le piden que no solo lleve el móvil, sino que se pase por la comisaría de Vía Layetana al día siguiente. Ramón les dice que vale, pero que está un poco en shock, que se tiene que recuperar y que ya irá pasados unos días. La actitud del padre de la policía la encuentra súper rara y la del sobrino bastante poco colaboradora. Que digo yo que un padre que acaba de perder un hijo de esta manera no hace todo lo posible porque encuentren al culpable. Bueno, pues este señor no estaba en shock, el pobre, y tenía que descansar. La policía realmente no sabe cómo definir la actitud de este hombre y como lo ven todo rarísimo, deciden ponerle un seguimiento permanente. No porque piensen que es el culpable, pero sí que está ocultando algo. Y no tardan en descubrir que Ramón hace cosas muy, muy raras.
Lo primero que hace Ramón es ir a casa de su hijo y luego se va a comprar un teléfono móvil nuevo al Corte Inglés. Y desde allí, a pesar de que estaba en shock y se encontraba fatal, decidió ir a la comisaría a hacer una declaración oficial porque todo lo que había dicho en el lugar de los hechos era algo informal y tenía que confirmar todo lo que había estado contando. En esta declaración vuelve a repetir que su hijo tenía muchos problemas y enemigos y que además de traficar con sustancias era consumidor habitual y que creía además que su hijo había quedado con alguien a las 2:30, con alguien pero que él no sabía quién era. También dijo, otra vez más, que no tenía las llaves, pero que el bar estaba en trámites de traspaso, aunque desconocía a quién pensaba vendérselo. A los investigadores esto les parece aún más raro todavía, porque ya saben que Ramón es el propietario del local, y por tanto David no podía ni vender, ni traspasar, ni hacer nada con él sin el consentimiento del propietario. En cualquier caso, aunque a la policía le parece el comportamiento y las declaraciones de este hombre mega extrañas, le dejan ir puesto que tiene un seguimiento las 24 horas del día. Pero eso sí, le dice que tiene que estar localizable en todo momento y le piden que proporcione todos los números de teléfono en los que se le pueda localizar. Y Ramón les da solo un número de teléfono, a pesar de que la policía sabe que tiene dos porque acaba de comprar uno nuevo. Tras la declaración de Ramón, la policía hace un registro en casa de David y allí encuentran sustancias, pero en cantidades poco importantes, más para consumo propio, y una serie de juguetitos sexys. Por su parte, la madre de Ramón se entera de lo que le ha pasado a su hijo 14 horas después, porque se lo cuenta el propio Ramón. Ramón llamó a su exmujer para decirle que David, su hijo, estaba muy mal y que lo mejor era que quedaran en casa de su hijo para hablar y que si era posible acudiera a la cita acompañada de su nuevo marido. Cuando Carmen aparece en casa de su hijo, acompañada efectivamente por su marido, Ramón ya les está esperando en la calle, les hace subir al piso de David y allí les cuenta que David ha fallecido y que él cree que ha sido por un problema de tráfico de sustancias. Pero ella no se cree ni una palabra. Está convencida de que todo lo que le está contando Ramón es mentira. Así que la mujer, tras enterarse de todo esto, va a la comisaría acompañada de su hermana a ver si allí les pueden explicar un poquito más qué es lo que ha pasado. Cuando aparece en la comisaría, la policía se extraña y le pregunta si quiere hacer una declaración. Ella contesta que quiere saber qué es lo que ha pasado a su hijo y por qué la policía no se ha puesto en contacto con ella para comunicarle lo que había pasado. Es entonces cuando los investigadores les dicen a Carmen y a su hermana que es que Ramón les había dicho que no tenía contacto con su hijo porque le había abandonado cuando el niño era muy pequeño y que no había vuelto a aparecer en su vida. Tanto Carmen como la policía están ahora mismo alucinando con las mentiras de Ramón, pero bueno. La policía le cuenta a Carmen que en un principio pensaron que lo que había ocurrido estaba relacionado con las sustancias, pero que no habían encontrado ninguna prueba, ya que lo que encontraron en la casa era simplemente para consumo propio. Y además en sus cuentas no ven grandes movimientos de dinero, que es lo que suele ocurrir cuando hay sustancias de por medio. Y además en las cámaras cercanas al bar Gothic tampoco encuentran nada raro. Carmen lo único que le puede decir a la policía es que está convencida de que su hijo no se dedicaba a eso, que tenía una vida bastante normal, es verdad que salía bastante de fiesta, que tenía novias y que tenía sus negocios, pero está convencida de que no tiene nada que ver con el tema de las sustancias. Poco tiempo después comienzan a llegar los datos de la autopsia que desvelan lo que ya se sabía, y es que David había perdido la vida por un disparo a bocajarro y tenía restos de alguna sustancia en sangre, pero nada desmesurado. Estos datos también fijan el fallecimiento de David en una horquilla temporal que va entre las 2:15 y las 3:15 de la tarde del día 27 de mayo. La hora cuadraría entonces con lo que había dicho Ramón de que su hijo había quedado con alguien a las 2:15, 2:30 de la tarde. Haciendo averiguaciones y hablando con amigos y conocidos de David, la policía descubre que el camello de David es su propio padre. Ramón, como os he dicho antes, tenía varios locales de ocio nocturno
y por lo visto se ganaba bien la vida con esos locales y con las sustancias. Este detalle no deja en muy buen lugar a Ramón, sobre el que la policía vuelve otra vez a poner el foco. Así que los investigadores vuelven a hablar con Ramón preguntándole sobre las mismas cuestiones que ya le habían preguntado, pero pidiéndole que profundizara un poco. Es decir, que le diera razón de las malas compañías que supuestamente tenía su hijo, de las posibles razones o motivaciones para el crimen, en fin, todo lo que había dicho anteriormente, pero que profundizara en ello, que les diera detallitos. Y para sorpresa de nadie, realmente, Ramón volvió a dar una nueva versión del móvil de los hechos. Contó que David estaba muy bien relacionado y que organizaba fiestas para famosos y para futbolistas, periodistas, actores, en las que se tomaban sustancias, había mujeres cariñosas y que él pensaba que alguien de ese mundillo podía haberle hecho callar para que no se revelase nada de estas fiestas. Ramón incluso les dio nombres. Los agentes de la policía perdieron mucho tiempo entre comillas, porque este caso se resolvió bastante rápido, pero aún así tuvieron que comprobar todas las versiones de los hechos que daba Ramón. Mientras investigan, la policía se entera de que realmente Ramón había recibido una llamada esa madrugada y esta llamada se había hecho desde una cabina en una barriada conflictiva de la ciudad de Barcelona. Por su parte, los investigadores habían visto las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona donde se encontraba el bar y no habían encontrado nada raro. Así que no tuvieron más remedio que ir negocio por negocio hablando con la gente que trabajaba allí a ver si alguien había visto algo. Y así fue cuando dan con el dueño de un taller mecánico que estaba bastante cerca del bar, que el propietario cuenta que vio a Ramón cerrando la puerta lateral del bar a eso de las 2:30 de la tarde del 27 de mayo. Dijo también que unos minutos antes había visto entrar a Ramón acompañado de su hijo, pero que el hijo no había salido. Y también contó este hombre que Ramón había salido por la puerta lateral, no por la puerta que estaba sellada con silicona. También recogieron el testimonio de un taxista que aseguraba que había recogido a Ramón en esa zona sobre las 2:30 de la tarde. Recordad que la horquilla temporal en la que los forenses habían fijado los hechos estaba entre las 2:15 y las 3 menos cuarto. Sospechoso, ¿eh? Y además otra cosa bastante importante es que en todas las entrevistas que hicieron con amigos, conocidos, compañeros de trabajo, proveedores, todos decían que David era una persona muy normal, que no tenía problemas con nadie y que evitaba los líos a toda costa. La verdad es que no me extraña, porque teniendo un padre así, sabiendo las consecuencias que tienen estos líos, entiendo que David los evitara. Una amiga de David, que se llama Macarena, les contó algo muy interesante, y es que la noche del domingo 25 de mayo, 2 días antes de que sucediera todo, esta chica acompañó a David al bar para recoger una cosa y cuando llegaron, David encontró una fiesta en su bar de la que no tenía noticia. Entró, discutió con uno de los organizadores que decía que el bar era suyo, que lo había comprado, y esta chica contó que David salió de allí enfadadísimo diciendo que eso seguro que era cosa de su padre. Y otra cosa que cuentan los conocidos de David, que algunos también eran conocidos de Ramón, es que el padre tenía una pistola, pero él lo niega. La policía está hasta el mismísimo moño de Ramón y sus versiones. Así que le llaman para que vuelva a hacer declaración y es cuando Ramón ya da la versión total, la versión 2.0. Se excusó delante de la policía por todas las versiones que había dado hasta entonces y dijo que había mentido porque estaba aterrorizado, que tenía mucho miedo de las personas que él creía que podían estar detrás de lo sucedido. Unas personas a las que David les debía muchísimo dinero. En un principio dijo que 6.000 euros, porque había pedido un préstamo que no había podido pagar, pero nuevamente volvió a cambiar de idea y dijo que no, que la cuantía de la deuda eran 42.000 euros y medio kilo de sustancias. Según Ramón, las personas a las que su hijo debía dinero se habían personado en el Gothic para amenazarle y reclamarle la pasta, y que en uno de estos intentos de cobrar la deuda hicieron pum pum al aire y como advertencia y que podían ver las señales en un tubo de refrigeración del bar.
Dijo además que esos individuos eran dos tipos con antecedentes que además estaban interesados en quedarse con el Gothic y que David había tenido más que palabras con ellos. La policía rápidamente identifica a estos dos individuos porque, claro, con antecedentes pues les resulta fácil. Se trataba de un tal Enrique, Kiki, al que habían detenido 8 veces hasta ese momento, y de un tal Marcos, que tenía 3 antecedentes. Los dos eran habituales de la mala vida y habían sido socios en varios negocios un poco turbios. Cuando la policía empieza a investigar sus actividades, se enteran de que visitaban el Gothic con frecuencia e incluso hay un testigo que dice algo bastante significativo. Y es que el tal Kiki estuvo en el local enseñándole un arma a Ramón. Y esto ocurrió un par de semanas antes de que ocurrieran los hechos. El testigo cuenta que incluso lo probaron en el bar. O sea que los impactos en el tubo de refrigeración no habían sido por amenazas, sino una demostración de que aquello funcionaba. A las 2 semanas de que se produjeran los hechos, Ramón ya era el principal sospechoso de la policía. Por un lado estaba su empeño en relacionar a su hijo con todo tipo de actividades ilegales, cosa que nadie más había corroborado. Se negó a darles el teléfono en el que recibió la llamada, siempre poniendo excusas de todo tipo. Tenía una preocupación nula por la marcha de las investigaciones. Así que, bueno, a todo esto tenía 2 teléfonos y solo les había dado uno. Y había hecho cosas verdaderamente raras, así que la policía tenía en Ramón prácticamente a su culpable. Y algo que terminó de corroborar lo que ellos pensaban es que la policía le dijo que estuviera localizable, que le diera los números que tenían que poder hablar con él en todo momento. Bueno, pues después de decirles esto, Ramón dejó su casa junto con su pareja, que era un chaval veinteañero que se llamaba Alberto, y su sobrino David, con el que convivía. Apagó su teléfono, el único número que tenía la policía. Bueno, tenía más números, pero el teléfono que había dado Ramón para estar operativo, digamos, para estar localizable, y se marchó a Playa d'Aro, en la Costa Brava, en Gerona. Como tenían el otro número de teléfono, rápidamente le localizaron en un apartamento allí. Y a los 2 días de llegar le detuvieron. Según cuentan los agentes que le trasladaron hasta Barcelona en coche, Ramón estaba tranquilísimo. Incluso se durmió en el coche en una distancia de poco más de 100 kilómetros, que tarda como 1 hora en hacerse. Qué sangre fría tenía este señor, de verdad. Con toda esta montaña de indicios, los agentes le pusieron a disposición judicial 1 mes y medio después del crimen. Para apuntalar el caso, la policía hace un registro en casa de Ramón y allí encuentran en el bolsillo de una americana un cartucho de balas sin percutir del mismo calibre que la que se había utilizado para acabar con David. Cuando presionan un poco al sobrino de Ramón, que se llama David de la Cámara, igual que el hijo de Ramón, este confesó a la policía que cuando fueron con la policía a entrar en el Gothic, él ya sabía que David había fallecido. Y lo sabía porque se lo había dicho su tío sobre las 8 de la tarde. Ramón le dijo a su sobrino que alguien le había llamado para que fuera al bar a ver a su hijo y que cuando llegó lo encontró sin vida, pero que no quiso llamar a la policía porque no quería tener que estar dando explicaciones. Así que su tío le obligó a ir hasta una cabina de teléfonos de un barrio conflictivo, el que os he dicho antes, para que hiciera esa llamada a las 2 de la mañana diciéndolo de si quiere volver a ver a su hijo, vaya al bar Gothic. El sobrino también les contó que acompañó a su tío hasta el piso de David y de allí sacaron una bolsa con muchas cosas que él no había visto. Una bolsa que Ramón tiró en un contenedor en Sant Quirze del Vallès, diciéndole que eso contenía cosas que podían dejar en muy mal lugar a David y que por eso quería deshacerse de ellas. Las cosas dejaban en mal lugar a David, a pesar de que en su piso se encontraron sustancias y juguetitos, pero bueno. Pero las declaraciones del padre no, esas le dejaban en un lugar maravilloso. De verdad, este señor. La policía piensa que el padre fue a dejar allí las sustancias y también en la bolsa estaba la pistola y el móvil de David. La policía piensa que Ramón fue al piso de David para dejar cosas, no para retirarlas, y que en la bolsa que tiró al contenedor estaba
el móvil de David y el arma. El sobrino también contó que Ramón se cambió de ropa esa noche. Por si esto fuera poco, tanto Kiki como Marcos aseguran desconocer al fallecido y no haberle visto antes de aquella ocasión en la que David les encontró en el bar en una fiesta, les preguntó qué hacían allí y ellos le dijeron que el bar era suyo. Los agentes piensan que realmente lo que pasó es que Ramón y su hijo discutieron por el traspaso del local y que esas discusiones condujeron al crimen. Al parecer, Ramón le había vendido el Gothic a Kiki sin permiso de su hijo, que era copropietario. Era un negocio apalabrado, realmente no estaba registrado, pero era un compromiso entre padre e hijo. Y además el hijo era quien verdaderamente se ocupaba del negocio. Pero al parecer el padre tenía que saldar deudas de sus estafas varias y se veía bastante apurado. El hijo se había enterado de la cesión pues el domingo cuando fue al bar y cuando Kiki le contó al chaval que Ramón se lo había vendido. La policía además está convencida de que se trata de un crimen con premeditación porque ya llevaba días planeando todos los hechos. Así que con todas estas pruebas, Ramón acaba en prisión preventiva a la espera de juicio. El resto de detenidos, que fueron Kiki, Marcos, el sobrino de David, de la cámara, el sobrino de Ramón y la persona con la que convivía, Alberto, ellos quedaron en libertad a la espera de juicio. El juez decide no dejar en libertad a Ramón, primero porque piensan que es el autor material de los hechos y porque además tenía numerosos antecedentes. 5 años antes de que sucediera todo esto, en 1998, fue detenido por estafa y pasó 4 años en Brasil huyendo de la justicia. En el año 2003, Ramón tenía antecedentes de todos los colores. Tenía antecedentes por 3 delitos de estafa, 2 de apropiación indebida y 2 por falsificación de documentos privados. Así que Ramón estuvo en prisión durante 2 años, tras ingresar el 18 de julio de 2003 por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell. Cuando pasaron los 2 años y expiró el plazo máximo de prisión preventiva, la Fiscalía y la acusación particular pidieron mantenerle en prisión un periodo más prolongado, alertando del peligro de desaparición porque este hombre, recordad, que ya se había fugado durante 4 años a Brasil. Pero la petición fue declinada el 6 de octubre de 2005 por la sección tercera de la Audiencia de Barcelona, que le dejó libre hasta el día del juicio al estimar que no había riesgo de fuga. Yo mirad, de verdad es que a veces que no sé en qué están pensando los jueces. Dos años después de que sucediera esto, en 2007, la oficina del jurado informó que no se podía celebrar el juicio al que debía enfrentarse Ramón y en el que se le pedían 20 años de cárcel por asesinato con parentesco y otros 2 más por tenencia ilícita de armas, además del pago de una indemnización de 90.000 euros a Carmen, la madre de David. Bueno, pues no se podía celebrar el juicio, adivinad por qué. Pues porque no le habían encontrado ni en el domicilio que constaba en su DNI, que estaba en el número 102 de la calle Agricultura, ni en el 386 de la calle Padilla de Barcelona, que es la otra dirección que había dado para estar localizable. Hasta junio de ese año, hasta junio de 2007, Ramón se presentó cada 15 días en el juzgado. A partir de ese momento, la policía le consideró ya un fugitivo. Tenía 55 años, pero realmente no saben dónde está. En el año 2023, tras 16 años fugado, la Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos, ENFAST, por sus siglas en inglés, apoyada por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, conocida como la Europol, actualizó la lista de los fugitivos más buscados de la Unión Europea para incluir a varios prófugos y entre ellos estaba Ramón, al que tanto la ENFAST como Europol han considerado como peligroso. Por si lo encontráis, Ramón de la Cámara mide 1,55, nació el 29 de agosto de 1952, por tanto ahora tiene 72 años, y se cree que solamente habla español y portugués. Se pide a cualquier persona que tenga pistas sobre su paradero que se ponga en contacto inmediato con las autoridades. Aquí os dejo las fotos de cómo se supone, el aspecto que se supone que tiene en la actualidad. Y bueno, ya que estamos buscando malos, este mes de diciembre la Policía Nacional ha lanzado una alerta internacional
para localizar a otro criminal peligroso que se llama Cristian Hernán John Granadino, alias Chucky, un fugitivo que lleva 15 años evadiendo la justicia española tras cometer un brutal crimen en el año 2010 en Leganés. Este hombre de origen peruano tenía 30 años en el momento de los hechos y acabó con la vida de una chica menor de edad que tenía 16 años, se llamaba Silvia Rodríguez. Acabó con ella con un machete y abandonó el cuerpo en una maleta muy cerca de su domicilio. Fue un crimen horrible, un crimen que tampoco he visto en ningún sitio y del que es complicadísimo encontrar información. Estoy intentando preparar el caso y me está resultando dificilísimo. Bueno, como os digo, este caso sucedió el 10 de noviembre de 2010 y Cristian lo tenía bastante planeado. De hecho, ya había comprado un billete de avión a Lima y allí voló muy pocas horas después de que ocurrieran los hechos. La policía tiene pruebas para juzgarle y meterle en prisión seguro, pero es que no hay manera de encontrarle. También os dejo la foto por si os cruzáis con él en algún momento. Y bueno, y ya que estamos, otro que está en lo más alto del top español en las búsquedas internacionales es Antonio Anglés. En este caso no por la Europol, sino por la Interpol. Antonio Anglés, que es el principal responsable, se supone, de las muertes de las chicas de Alcácer. Bueno, pues como digo, el caso en teoría debería haber prescrito, pero la jueza que lo lleva abre diligencias contra él cada 2x3, cada vez que tiene la más mínima oportunidad. Abre diligencias, primero para que el caso no se enfríe y segundo para que no prescriba. Y si en algún momento este hombre aparece, que no tiene muchas posibilidades de aparecer, pero bueno, por si acaso en algún momento aparece, pueda ser juzgado y encausado, que estaría fenomenal, la verdad. Pero bueno, hasta el momento no ha habido suerte. Y bueno, con este dato tan interesante, la verdad, me despido. Hasta aquí el caso de hoy. Decidme si os ha gustado. A mí me parece que es un caso bastante duro. La policía que lo llevó dicen que Ramón es una de las personalidades más horribles con las que se han tenido que enfrentar y la verdad es que para hacer lo que le hizo a su propio hijo tiene que serlo, ¿eh? Y con esa frialdad y esa... ¡Buah, qué horror! Bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Y ya sabéis que subo vídeo todos los viernes, así que hasta la semana que viene.